Buenos días, seguimos la serie de devocionales de las profecías de Adviento. La profecía de hoy fue escrita por el profeta Oseas 750 años antes del nacimiento de Jesús, y en ella nos revela que el Hijo de Dios tendría que huir a Egipto y que de allí Dios lo llamaría de vuelta. Oseas capítulo 11 versículo 1 dice: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía tuvo su cumplimiento cuando la familia de Jesús, advertida por Dios en sueños, tuvo que escapar de Belén porque Herodes intentaría matarlos. Mateo 2:13 nos dice: Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Al leer este pasaje y los versículos siguientes, que hablan de la matanza de los niños por orden de Herodes, enseguida viene a nuestra cabeza otra historia bíblica que tiene mucho parecido. Y no es casualidad, pues lo que estos eventos vienen a enseñarnos es que la historia del pueblo de Israel siempre apuntaba hacia el Mesías que había de venir. Esta historia nos lleva a Egipto. En el capítulo 1 del Éxodo nos cuenta la historia de cómo los descendientes de José y sus hermanos, los patriarcas de Israel, tuvieron muchos descendientes y prosperaron en Egipto. El faraón que gobernaba en ese momento tuvo miedo de que los judíos llegasen a ser demasiado poderosos en la tierra y decidió esclavizarlos, forzándolos a hacer los trabajos más duros. Aún así, los judíos seguían prosperando y creciendo en número. Entonces el faraón decidió matar a todos los bebés varones que naciesen en Egipto. De nuevo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se veía amenazado con ser borrado de la faz de la tierra. El linaje de donde vendría el Salvador estaba en peligro. Pero una vez más Dios actuó. Levantó un líder, Moisés, y con este líder Dios llamó a su hijo Israel fuera de Egipto para llevarlos a la tierra que les había prometido. El pecado de Faraón trajo la mortandad a Egipto. Todos los primogénitos varones morirían. Para salvarse de la muerte tendrían que matar un cordero sin mancha y marcar sus casas con la sangre del cordero sacrificado. El cordero moriría en lugar del hijo primogénito de cada familia. Si miramos el versículo de Oseas aisladamente, la cita no parece tener mucho sentido ni mucha relevancia. Pero cuando ponemos en contexto este versículo vemos como una y otra vez Dios está trabajando a través de la historia para preparar la llegada al mundo del Mesías. Entonces, la huida de Jesús y su familia a Egipto y cómo Dios los llamó de vuelta a su tierra encaja en la historia de la redención de la humanidad. Los escritores del Nuevo Testamento, al citar esta profecía, llegaron a darse cuenta de cómo la historia de Dios con Israel era un anticipo de la persona y la obra de Jesús. Toda la historia gira en torno a un acontecimiento fundamental: la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Allí se llevó a cabo la gran redención de la humanidad por parte de Dios, una misión de rescate que culminó con la muerte y resurrección de Jesús, pero que comenzó antes de que se formara el mundo. William Evans, autor del libro Grandes Doctrinas de la Biblia, dijo: «Corta la Biblia por cualquier parte y sangrará. La sangre de Jesús mancha cada página, cada libro, en ambos testamentos. El sacrificio de Cristo en la cruz es un cordón granate que recorre cada página de toda la Biblia». En el capítulo 24 de Lucas, Jesús mismo dio a entender esta conexión. Después de resucitar, se les apareció a 2 discípulos. Estos discípulos no le reconocieron. Habían estado siguiendo a Jesús, pero después de su muerte en la cruz, pensaron que todo se había acabado. Volvían caminando a su pueblo de origen, derrotados por el desánimo. Lucas 24 nos dice que él les preguntó: ¿de qué venís discutiendo tan profundamente por el camino? Entonces estos 2 discípulos se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Le explicaron a este extraño lo que había sucedido: que Jesús, ese gran rabí, ese buen maestro al que seguían, el que hacía milagros poderosos, había muerto. Entonces Jesús les dijo: «¿Pero qué necios sois? ¿Cuánto os cuesta creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Seguramente él les habló de pasajes destacados del Antiguo Testamento, cuando Isaac iba a ser sacrificado por Abraham, pero Dios lo evitó y proveyó él mismo el cordero para el sacrificio, en el mismo monte donde siglos más tarde moriría Jesús, el Hijo de Dios. Probablemente les contó cómo el éxodo de Egipto prefiguraba nuestro éxodo de la esclavitud del pecado, hecho posible por su muerte. Quizás les recordó la historia de las serpientes que provocaban numerosas muertes en el pueblo en el desierto,
pero todos los que miraban con fe a la figura colgada en el madero no morían. Seguro que les explicó lo que significaban realmente los sacrificios de sangre del Levítico, las profecías del siervo de Isaías que predecían a Cristo, y tantos salmos donde se adelantaba la venida y la muerte del Mesías. Toda la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel apuntaba a una persona, Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que vino al mundo para cumplir un propósito, la redención de la humanidad a través de su muerte y su resurrección. En este tiempo de Adviento nos maravillamos con el nacimiento milagroso de Jesús y todos los eventos profetizados que rodearon su nacimiento. Pero también recordamos que el niño de Belén, que nació en circunstancias tan especiales, nació para morir. El epicentro de toda la historia es la cruz. La Biblia, en Apocalipsis 13:8, se refiere a Jesús como el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. En otras palabras, antes de que Dios hiciera el mundo, hizo el plan para salvar al mundo. Y desde el inicio del mundo Dios fue dejando un rastro para los que estaban atentos. Un cordón granate que anticipaba la llegada del Redentor, su muerte en una cruz y su resurrección. Un cordón que nos ata a todos, a ti y a mí, a la cruz donde el Cordero de Dios murió para hacernos libres. Aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Santo, santo es el Cordero de Dios. Digno es el Señor. Amén.